El siguiente video no es apto para aquellas personas de profundas creencias. Gracias. ¿Has preguntado por qué un Dios poderoso y amoroso destruiría toda una ciudad? ¿Por qué un Dios justo y amoroso aniquilaría a todos, incluidos niños y animales, en Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la verdadera razón de un acto tan violento? ¿Y si nos han mentido sobre el verdadero propósito? Detrás de ello, hoy exploramos una de las historias más controvertidas de la Biblia. No solo la versión que has oído, sino la verdad oculta detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una verdad tan controvertida que ha sido suprimida. Una verdad que cambia la narrativa. No es lo que piensas. Al final de este video, desvelaremos los secretos más oscuros de esta antigua historia y mostraremos cómo se conecta con el conocimiento oculto, tu viaje espiritual y la lucha por la conciencia superior que ocurre hoy. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que te han enseñado? Empezamos si te gusta explorar verdades ocultas, descubrir secretos antiguos y cuestionar todo. La historia de Sodoma y Gomorra está en Génesis 18 y 19, presentada como una lección moral sobre las consecuencias del pecado. Pero si miras más cerca, plantea más preguntas que respuestas. En Génesis 18, ¿Dios escucha informes de la maldad? En Sodoma y Gomorra, ¿qué clase de maldad? La Biblia no es muy específica. Nos dicen que la gente es pecadora, pero no. ¿De qué pecados son culpables? Al menos no. En primer lugar, y esta vaguedad deja espacio para interpretación. Y eso es exactamente lo que la Iglesia ha capitalizado. Para entender este misterio, primero debemos revisar la versión de los hechos que se ha contado durante milenios en iglesias, escuelas dominicales y textos religiosos. La Biblia presenta a un Dios profundamente insatisfecho con Sodoma y Gomorra. Su maldad, nos dice, ha alcanzado un nivel tan insoportable que Dios ve solo una solución para mandar fuego y azufre. Nada quedó parado, pero antes de que libere este juicio catastrófico, Dios decide informar a Abraham, su siervo leal. ¿Por qué? La historia no especifica la maldad, pero la reacción de Abraham es reveladora. Está aterrado no solo por la destrucción, sino por la injusticia. Abraham comienza a negociar con Dios, como si estuviera en un mercado, dice: ¿Qué pasa si hay 50 personas justas en la ciudad? ¿De verdad lo destruirás? Dios, sorprendentemente abierto a la negociación, responde: Si encuentro 50 personas justas, perdonaré la ciudad. Pero Abraham no ha terminado, dice: ¿Y si hay menos de 50? Digamos 45. Y Dios está de acuerdo. Abraham sigue negociando, preguntando por 40 y qué tal 30 y 20 personas justas. Finalmente baja a 10 personas justas, pero ni siquiera 10 personas justas se encuentran en la ciudad. Solo Lot y su familia son considerados dignos. Así que él continúa caminando hacia abajo, como si estuviera tratando de lograr un trato con un camello usado o algo así. Y dice, bueno, ¿qué tal si hay menos de 20? Y cada vez que Dios dice, está bien para tantos, no lo destruiré. Finalmente, Abraham va a 10 personas justas. Eso es todo, y Dios está de acuerdo, probablemente dejando a Abraham preguntarse si debería haber bajado aún más. Podría haber salvado la ciudad con un hombre justo y una cabra. Pero aquí es donde la tensión realmente empieza a aumentar, porque ni siquiera 10 personas justas se pueden encontrar en la ciudad. De hecho, las únicas personas consideradas dignas de sanción es un hombre llamado Lot y su familia. Ahora detenemos un segundo y realmente pensamos en lo que está pasando aquí. Dios, este llamado ser amoroso, obtiene una mala transcripción sobre Sodoma y Gomorra y decide que la única forma de lidiar con ella es la aniquilación nuclear. ¿En serio? No hay segundas oportunidades ni rehabilitación, solo fuego y azufre. Ahora vuelve a la historia. Dios envía a 2 ángeles para advertir a Lot, instándolo a huir con su familia antes de que empiece toda la destrucción. Pero los acontecimientos que siguen son muy perturbadores. Esa noche, los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a los ángeles para que los conozcan como de una manera bíblica. Entonces, ¿qué es mucho el llamado hombre justo? El único Dios que decide es digno de salvar. ¿Qué hace él?
Bueno, hablemos de su brillante momento moral. Es repugnante que en respuesta, muchos ofrecieron a sus hijas que dijeran que hagas lo que quieras, pero no lastimes a mis invitados si lo oíste bien. El hombre justo elegido por Dios ofrece a sus propias hijas a una mafia violenta. Este hombre es el supuesto héroe moral de la historia. Piensa en lo asqueroso que es eso, realmente detente, y deja que se hunde un padre sacrificando a sus hijas para proteger completamente extraños. Y este es el buen tipo que Dios salva. Bueno, los ángeles intervengan golpeando a la mafia con ceguera y ordenando a la ley y a su familia que se vayan de allí. Pero hay una atrampada, no deben mirar detrás de ellos. Cuando corrían, el fuego y el azufre llovieron desde el cielo, borrando a Sodoma y Gomorra y todo lo que había en ellos. Génesis 19, 24 al 25. Dijo que el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra un fuego sulfuroso. Así, derrocó esas ciudades y toda la llanura, destruyendo a todos los que viven en las ciudades y la vegetación en la tierra. Así que no solo aniquila a los adultos, aniquila a los niños, los animales e incluso los malditos árboles. ¿Qué hicieron los árboles? ¿Proporcionar sombra a los pecadores? Esto no fue juicio, fue aniquilación total. ¿Qué clase de Dios amoroso hace esto? Y si eso no fue suficiente, considera a la esposa de Lot, probablemente superada de dolor, miró hacia atrás y se convirtió instantáneamente en un pilar de sal. Primera sal, ¿qué carajo? En segundo lugar, piensa en eso un momento, un solo mirado, solo un momento de tristeza o curiosidad, o incluso un reflejo, y Dios la castiga con la muerte. Esto no es justicia, esto es crueldad. Este es el tipo de castigo que envía un mensaje muy escalofriado. Desobedezca incluso por un segundo y sufrirás. La esposa de Lot era un ser humano y estaba procesando la devastación de todo su mundo. Y, sin embargo, por este fugaz momento de debilidad, Dios exige la pena final. Además, ¿qué tipo de Dios exige esa obediencia absoluta? ¿Clase de Dios convierte a la madre triste en un monumento de castigo? Este momento revela algo más profundo sobre el Dios de la Biblia, un ser que valora el control y el temor sobre la compasión y la comprensión por el luto. Las ciudades no son más que ruinas escalonales. Sodoma y Gomorra ya no son ahora como alguien que creció en una familia cristiana. Me dijeron que esta historia era sobre la justicia de Dios, pero incluso cuando era niño, algo no se sentaba aquí. ¿Por qué un Dios amoroso destruiría niños inocentes, animales e incluso la tierra misma? Primero, porque destruir ciudades enteras si solo algunas de las personas eran malvadas. La Biblia. Está claro que niños y animales fueron aniquilados. ¿Cómo es esa justicia? ¿Cómo se ajusta eso a la imagen de un Dios amoroso y misericordioso? Segundo, que revela esta historia sobre la supuesta justicia de Lot, un hombre que ofrece a sus hijas a una mafia. Él apenas es un ejemplo de virtud. ¿Por qué se le perdona mientras otros lo son? Y finalmente, la pregunta más importante, ¿esta destrucción es realmente sobre pecado o sobre miedo, temer a lo que representan estas ciudades, a lo que estaban al borde de convertirse? ¿Y si la Sodoma y Gomorra no fueron destruidos porque fueron malvados, sino porque fueron peligrosos? Peligroso no para la humanidad, sino para el Dios que buscó destruirlos. Si estuvieran al borde de descubrir una verdad tan profunda que amenazaba los fundamentos mismos del control divino, estas son las preguntas que vamos a explorar. Y mientras descubrimos las capas de esta historia, descubriremos que la destrucción de Sodoma y Gomorra es mucho más que moral o castigo. Se trata de poder, miedo y una batalla cósmica que todavía se está desarrollando hoy. Ahora, aquí es donde se vuelve salvaje. Según un texto gnóstico prohibido llamado Paraphrase of Shem, la Sodoma no era una guarida de pecados, era algo mucho más peligroso para Dios, una ciudad de la iluminación, así es. El mismo lugar que la Biblia pinta como totalmente malvado fue la interpretación gnóstica, un faro del despertar espiritual. Vamos a romper esto en el pensamiento gnóstico. La palabra gnóstico, que significa conocimiento o iluminación, representa algo mucho más allá de la comprensión intelectual.
Se trata de despertar a la chispa divina dentro de ti mismo, realizar tu conexión con reinos más altos de conciencia y trascender las ilusiones del mundo material. Para los gnósticos, este era el propósito final de la humanidad: romper de la ignorancia y ascender al reino de la luz, y la Sodoma, según la pareja de frases de Shem, estaba a punto de lograr esto. La gente de Sodoma no era degenerada, era buscador. Ellos desbloqueaban secretos del universo guiado por seres de luz que los ayudaban a trascender la oscuridad. En esta visión, Sodoma no era una ciudad de depravación, sino una ciudad gnóstica, donde la gente compartía conocimiento y cultivaba el despertar espiritual, pero los convirtió en una amenaza. ¿Para quién? Al Dios de la Biblia, al que los gnósticos llamaron Demiurgo. Según la creencia agnóstica, este Dios no era el ser divino último. Él era un Dios falso, un gobernante tiránico que buscaba mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia. Creó el mundo material no como un don, sino como una prisión. Y cuando la gente de Sodoma comenzó a darse cuenta de la verdad de que eran seres divinos, capaces de escapar de su control, el Demiurgo actuó rápida y brutalmente. La destrucción de la Sodoma entonces no fue un acto de justicia, fue un acto de represión. Fueron los demiurgos intentando apagar la ilustración antes de que pudiera extenderse. Ahora aquí está la parte impactante. Sí, comparamos las dos versiones de Dios, la de la Biblia y la de los textos gnósticos, se pone claro que no son las mismas. El Dios bíblico generalmente se considera un juez justo castigando a los malos y recompensando a los fieles. Pero, ¿qué ven los gnósticos en este Dios? Es una historia completamente diferente. Los gnósticos vieron al Dios de la Biblia como un gobernante celoso e inseguro, un ser que atrapaba almas en el mundo material, borraba sus recuerdos y castigaba por buscar conocimiento. No es un creador de amor y libertad, es un carcelero de almas obsesionado con mantener el control. Piénsalo. En el jardín de Edén, este mismo Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol. ¿De qué? De conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento amenaza su poder, y cuando la humanidad se vuelve demasiado inteligente, envía un diluvio para destruirlos. Una y otra vez se observa un patrón de supresión, un intento desesperado de mantener a la humanidad en la ignorancia. La historia de Sodoma y Gomorra encaja perfectamente en este patrón. Según los gnósticos, la gente de Sodoma estaba al borde de liberarse. Guiados por seres de luz, emisarios espirituales que les trajeron conocimiento y sabiduría, se despertaban a su potencial divino, comenzaban a ver a través de las mentiras del mundo material y reconocían al falso Dios que los había esclavizado. Esto no era pecado, era liberación, y eso hizo a Sodoma tan peligrosa. Su iluminación no solo amenazaba a la autoridad de los demiurgos sobre la ciudad, sino sobre la humanidad entera. Si la gente de Sodoma tuviera éxito, otros podrían seguir. Las cadenas de la ignorancia podrían romperse en todas partes. Así que el demiurgo hizo lo que siempre hace: aplastó la luz antes de que pudiera extenderse, y lanzó fuego y azufre y aniquiló la ciudad y todos los que estaban en ella, no porque fueran malos, sino porque se despertaban. Esta interpretación cambia. Todo nos obliga a preguntar quién era el verdadero villano de esta historia. ¿Fue la gente de Sodoma, como afirma la Biblia? ¿O fue el Dios que los destruyó, el ser que buscó mantenerlos, y a todos nosotros en la oscuridad? Quédate conmigo aquí, porque hay más por descubrir. El siguiente gnóstico revela no solo la verdad sobre Sodoma, sino también un camino hacia adelante, un camino para recuperar el conocimiento reprimido y despertar nuestra propia naturaleza divina. Hablemos ahora de Lot y su familia. En la narrativa bíblica típica, Lot se presenta como un hombre justo elegido por Dios para evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero cuando miras más de cerca, las acciones de Lot no son tan justas. Primero está la escena horrible, cuando los hombres de Sodoma rodean su casa exigiendo a sus invitados, los ángeles disfrazados de hombres, donde él ofrece a sus hijas a la mafia violenta. ¿Es eso realmente justicia o es solo una obediencia ciega a un Dios que valora la sumisión sobre la moral? Y luego hay lo que pasa después de la destrucción de Sodoma. Mira,
Lot y sus hijas huyen a las montañas buscando refugio en una cueva. Sus hijas temen que nunca encuentren maridos para continuar su línea familiar. Las hijas emborrachan a su padre y cometen incesto con él 2 noches consecutivas sin su consentimiento. Estaba completamente desmayado, lo que resulta en que ambas quedarán embarazadas por su propio padre. Ahora espera aquí un minuto. Esta es la familia que Dios consideró digna de salvar. Un hombre que ofreció a sus hijas a una multitud violenta, hijas que más tarde pongan a su padre en un estúpido borracho para que pudieran ir con él sin su consentimiento. Y estos son los justos. Estas son las personas que fueron perdonadas mientras niños, animales y transeúntes fueron incinerados en Sodoma. Ahora el incesto también es bastante común. Biblia, por cierto, ¿alguna vez te preguntas con quién se conectaron los descendientes de Adán y Eva cuando se hicieron adultos? ¿Sí? Bueno, esta parte de la historia nos obliga a hacer una pregunta importante. ¿Qué valora este Dios realmente? Aquí la narrativa parece glorificar la obediencia ciega, la voluntad de Lot de seguir los mandamientos de Dios a cualquier precio, sin importar la moralidad o justicia. ¿Es esta realmente la justicia a la que deberíamos aspirar? ¿O es una advertencia sobre los peligros de una lealtad incuestionable a un poder superior? Especialmente aquellos que exigen tan horribles sacrificios. Los gnósticos ciertamente lo pensaban. Para ellos, esto no era una historia sobre justicia divina, era una historia sobre control, sobre un Dios que recompensa la sumisión y castiga a cualquiera que se atreva a cuestionarlo. Ahora tal vez estás pensando, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Estás? Son solo historias antiguas, ¿verdad? La verdad es que no se trata solo de Sodoma y Gomorra. Se trata de una batalla mucho más grande, una batalla que todavía está ocurriendo ahora mismo. La batalla entre luz y oscuridad, conocimiento e ignorancia, libertad y control. Pregúntate, ¿quién se beneficia cuando seguimos? ¿Ignorantes? ¿Quién gana poder cuando seguimos ciegamente la autoridad, aceptando su versión de la verdad sobre la pregunta? ¿Y quién teme tu iluminación, tu despertar, tu capacidad de ver a través de las ilusiones de este mundo? Esta es la misma batalla de la que nos advirtieron los gnósticos, la supresión del conocimiento, la glorificación de la obediencia, el uso del miedo para mantener el control. Está todo a nuestro alrededor. La sociedad moderna, quien controla el flujo de información, quien decide qué es aceptable cuestionar y qué es prohibido, y qué le pasa a aquellos que se atreven a desafiar el status quo, desde la censura hasta la propaganda, desde la demonización de la búsqueda de la verdad hasta el silenciar las voces disidentes. Los paralelos son imposibles de ignorar, así como el Dios de la Biblia destruyó Sodoma para suprimir la iluminación. Los poderes de hoy buscan mantener nuestra ignorancia, usando el miedo y la manipulación para mantener su control. Pero aquí está la cosa, ¿quién es el poder de liberarte? Aquí, igual que la gente de Sodoma, estamos al borde del despertar. También puedes acceder a la luz del conocimiento dentro de ti mismo. Puedes cuestionar las narrativas que te han contado y desafiar los sistemas que buscan controlarte y recuperar tu potencial divino. Esto no es solo sobre mitos antiguos, es sobre tu vida, tus decisiones y tu viaje. Y te quedarás en la oscuridad aceptando las historias que te entregaron, sin duda, o buscarás la verdad, no importa lo incómodo que sea. La batalla entre la luz y la oscuridad no ha terminado, está sucediendo ahora mismo y se está fortaleciendo en cada rincón de nuestro mundo y en cada rincón de tu mente. La pregunta es, ¿qué lado elegirás? ¿Conocimiento o ignorancia? Es hora de responder a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué Dios realmente destruía a Sodoma y a Gomorra? Bueno, según los gnósticos, la verdadera razón no era el pecado, no era sobre la maldad o la moralidad, era sobre miedo. Miedo a una humanidad que estaba al borde de descubrir su verdadera naturaleza divina. Miedo a una ciudad que ya no necesita inclinarse ante él. Miedo a la iluminación, una luz tan poderosa que podría exponer las mentiras de un gobernante celoso e inseguro. La gente de Sodoma está a punto de darse cuenta de que no necesitan el Dios de la Biblia, que son seres divinos capaces de trascender el mundo material y la prisión de la ignorancia que Él creó ahora. Lo cambia todo.
no nos obliga a reexaminar no solo esta historia, sino cada historia que nos han contado sobre Dios, religión y moral. ¿Y si el objetivo de estas historias no fuera guiarte hacia Dios, sino evitar que te conviertan en Dios? ¿Y si te han enseñado a temer tu propio poder, tu propia divinidad, porque el despertar te haría incontrolable? Esa es la verdadera revelación de Sodoma y Gomorra. No es solo la historia de ciudades antiguas, es una advertencia sobre las fuerzas que temen tu iluminación y un llamamiento para reclamar el poder que ya está dentro de ti ahora. Es importante recordar que estas historias no son literales, son metafóricos, son símbolos, mitos que están creados para transmitir verdades más profundas. Pero como cualquier historia poderosa, se pueden usar de dos maneras, para el control o para la liberación. La Iglesia ha usado durante mucho tiempo la historia de Sodoma y Gomorra para inculcar el miedo y para imponer la obediencia y mantener el control sobre sus seguidores. Ha sido una herramienta de represión utilizada para evitar que la gente cuestionara o busque su propia verdad. Pero los gnósticos vieron algo diferente. Ellos vieron esta historia como una metáfora de la liberación, una advertencia sobre las fuerzas que temen tu iluminación y un llamado para despertar la chispa divina dentro de ti mismo. La elección es tuya. ¿Dejarás que esta historia sea una herramienta de miedo o la usarás como guía a la libertad? Quiero hablar de una cosa más aquí, y esa es la esposa de Lot. Ella desobedece, ella mira hacia atrás. ¿Y qué hace este Dios del control? Se convierte en sal. Pero aquí está la cosa. En el pensamiento esotérico, la sal es en realidad un símbolo de transformación, porque la sal es un hermoso cristal. Realmente representa el espíritu dentro de la materia, así que la sal representa traer la divinidad en ti mismo. Sal purificada, preserva y da sabor a la vida. Jesús incluso dice que se convierta en la sal del mundo. Y si el acto de la esposa de Lot, de mirar hacia atrás, de sentir, recordar, cuestionar, era una forma de desafío, técnicamente en la Biblia, ¿no dice que Dios fuera quien la convirtió en sal? Tal vez convertirse en sal fue en realidad una transformación. Se convirtió en un símbolo de cambio de liberación. Es un acto de recuperar tu libertad. Cuando las fuerzas de control tratan de silenciarte, reprimirte o castigarte, te transformas, creces, brillas, y mientras te vienen con fuego y azufre, te paras y dices, ¿es eso todo lo que tienes? ¿Como la sal del mundo? Desbloquearemos nuestra divinidad, transformaremos todo lo que tocamos, vamos a cambiar el mundo. Quiero saber tu opinión sobre esta interpretación. ¿Justificado para destruir Gomorra o fue tiranía divina? ¿Fue justicia o control? ¿Qué piensas de los actos de las hijas de Lot? Ahora, ¿qué piensas sobre Sodoma y Gomorra? Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.